Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. No cabe duda que la palabra del Señor nunca dejará de sorprendernos. Hay tanta revelación, tanto conocimiento que el Señor puede derramar en cada uno de nosotros para nuestro crecimiento y para su exaltación. Cada capítulo que nosotros leemos de la palabra del Señor debe provocar en nosotros admiración y asombro de tal manera que nuestros corazones ardan de emoción, de conocerle a Él, de ver cada detalle en Él y de esta manera pueda surgir esa adoración espontánea en nuestros corazones a través de la cual nosotros venimos a ser transformados en esa relación de asombro, de admiración, de amor hacia Él. Números 8 no se queda atrás. Nos habla específicamente del encendido de las lámparas, pero también nos habla de la purificación en el lavacro. Recordemos que el pueblo de Israel está a punto de retomar su marcha por el desierto. Están allí al pie del monte Sinaí. Se ha tomado un censo, se han escogido las personas mayores de 20 años que pueden venir a conformar ese ejército. Están organizados de una manera muy específica que el Señor ha detallado. Cada uno está en campamentos bajo banderas que representan características del Dios al que ellos sirven y bajo el cual ellos están caminando. El Señor les ha hablado de lo importante de la limpieza y la purificación, los ha bendecido. Cada príncipe de cada tribu ha ofrendado y ahora se nos habla de la luz de las lámparas, del candelero, y se nos habla de la limpieza a través del lavacro y también de ofrendas por parte de los levitas. Así que vamos a ver qué es lo que capítulo 8 del libro de Números nos revela. Del versículo 1 al 4 nos habla acerca de las lámparas y ordena a Aarón que deben de alumbrar hacia adelante del candelero. Recordemos que el candelero es el único elemento que proporciona luz allí en el tabernáculo de reunión. Y que al alumbrar hacia adelante proyecta esa luz tanto al candelero como lo que está rodeando al sacerdote en el lugar santo. Recordemos que cada uno de los muebles que están dentro del lugar santo representan a la persona de Cristo, tanto el candelero como el altar de incienso, así como la mesa de los panes de la proposición. En otras palabras, el encendido de las lámparas provoca el poder ver aquello que estaba apuntando a Jesucristo. Jesucristo como luz del mundo, allí representado específicamente con estas lámparas, a Jesucristo como pan de vida, representado en esos panes de la proposición, a Jesucristo como sumo sacerdote, como nuestro intercesor allí en el altar de incienso. Ciertamente el elemento más hermoso era el candelero. Era en forma de rama de almendro y al final de cada uno de sus brazos, recordemos que eran 7 brazos, había una flor de almendro, la forma de una flor de almendro. Estaba confeccionado de oro puro, el cual había sido labrado a puro martillo. El candelero es la figura más perfecta que representa a Cristo en el tabernáculo y estas lámparas iluminadas representan al Espíritu Santo que viene a revelar la hermosura de Cristo. Así que el candelero es un símbolo de Cristo, quien envió al Espíritu Santo al mundo para que viniese a alumbrar nuestro entendimiento y poder tener convicción de pecado, de justicia y de juicio.
Por medio de estas lámparas se nos ha abierto el entendimiento. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos comprender su palabra y podemos tener conciencia de nosotros mismos. Es interesante también notar que cada pasaje en la Biblia, además de tener su significado, el cual nosotros podemos interpretar y entender a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, también es importante notar que hay un gran significado en la ubicación de ese pasaje. Por ejemplo, este encendido de las lámparas. ¿Por qué está aquí? Justo después de la ofrenda de los príncipes y antes de esa consagración de los levitas, antes de la purificación de los levitas en el lavacro. Pues es algo maravilloso porque todo lo que nosotros hacemos, toda ofrenda que nosotros demos al Señor, que nosotros presentemos ante el Señor, como lo hicieron esos príncipes de cada tribu, debe ser hecho a la luz de la palabra del Señor. Al igual que el proseguir en un continuo proceso de limpieza y de purificación solo se puede hacer a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la presencia de Cristo. El limpiarnos y purificarnos tiene que ver con esa confesión delante del Señor. Y para nosotros poder llegar al punto de sentir la necesidad de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos, únicamente se puede lograr a la luz de la palabra. Así que cuando estudiemos un versículo, un pasaje, un capítulo, prestemos atención en la ubicación, dónde está este capítulo o este versículo, en medio de qué pasajes, qué relación tiene con lo que está antes y con lo que está después. Y verdaderamente nos vamos a maravillar de la sabiduría de Dios, de cómo ciertamente Él es el autor con A mayúscula, como dice una amiga. El autor con A mayúscula de la Biblia es Dios. Y luego hay otros autores que son las personas que Dios utilizó para escribirlas. Y estos son con A minúscula. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, todo lo que hagamos para el Señor, todas las ofrendas, los servicios que hagamos para Él deben ser hechos a la luz de su presencia. Recordemos que Juan 8:12 nos dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y luego nos habla acerca de la limpieza de los levitas. Números 8:7 nos dice, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, haz pasar navaja sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Así que aquí vemos 4 pasos en este proceso que el Señor les está dando, que se refiere a su lavado y su purificación. Lo primero es que debían lavarse en el agua de la expiación. Esto es el agua que estaba en el lavacro. Ellos debían lavarse en este lavacro. Recordemos que el lavacro es el mueble, el mobiliario que seguía al altar de bronce que estaba en la entrada, en donde se hacían los holocaustos, se realizaban los diferentes sacrificios. Así que los levitas ya habían pasado por el altar de bronce o el altar del holocausto, que representa a Cristo Jesús en la cruz, y debían luego pasar al lavacro en donde se debían lavar, pero no era un simple lavado, está hablando también que debían, además de rociar esa agua pura, debían pasar navaja. Y aquí vemos cómo se entrelaza la luz y la limpieza. Primera de Juan 1:7
Nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vemos qué hermoso cómo vienen a entretejerse los versículos y vienen a confirmarse también con pasajes y versículos en el Nuevo Testamento. Aquí nos damos cuenta que la Biblia no se contradice. La palabra del Señor es una sola. Es una sola porque hay un solo autor con A mayúscula que es Dios mismo. La luz del candelero permite ver cada una de nuestras imperfecciones y se refiere también al Espíritu Santo que nos revela estas imperfecciones y también a la palabra que es lámpara para nosotros. Así que al ver las imperfecciones podemos ir al lavacro para lavarnos y quitar esas imperfecciones al entregarlas a Cristo Jesús. Por tanto, es necesario la luz y es necesario la limpieza para tener comunión. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 8, Jesús está lavando los pies a sus discípulos en un acto de humildad y de servicio, no solo a ellos, sino que nos está señalando a cada uno de nosotros, a quienes el Señor vino a servir, entregándose en sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Sucede que en ese lavatorio de los pies de los discípulos, cuando llega a Pedro, Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo, no vas a tener comunión conmigo. No me vas a poder servir de la manera como estás diseñado para servirme. Necesario estar dentro de este proceso de continua purificación, para poder servir de la manera más efectiva al Señor. Por ello es necesario vivir en la luz para ver todas las cosas que no están correctas y permitir que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, que nos lave para tener comunión con Él, para tener parte con Él. Él sigue limpiándonos y la manera en que nosotros podemos ser limpiados es cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados, porque verdaderamente hay un arrepentimiento, porque nos sentimos incómodos de cargar con esa mancha en nuestra alma, en nuestros pensamientos, y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de la maldad con que nosotros cargamos. Después de ser rociados con agua, nos dice en estos versículos 7 al 8 que se debe pasar navaja. ¿A qué se refiere con pasar navaja? Recordemos que la palabra del Señor es como una espada de dos filos o como una navaja. Es viva y es eficaz. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Dios es luz, pero también es navaja cortante, que penetra dentro de lo más íntimo de nuestros corazones y nos permite poder ver y encontrar la maldad que quizás ni nosotros mismos sabíamos que existía en nuestros corazones, y nos permite descubrirla, porque solo descubriéndola vamos a proceder a que sea el Señor arrancándola y desarraigándola de adentro de nosotros, porque verdaderamente
El corazón humano es malo y perverso. Nuestras verdaderas intenciones revelan la naturaleza nuestra. Pero recordemos que tenemos una naturaleza divina que nos ha sido dada por Jesucristo. Tenemos por qué cargar con la naturaleza pasada y pecaminosa, ni seguir los mismos hábitos. Y de esto se trata cuando en estos versículos 7 y 8 se nos habla de lavar nuestros vestidos. Estos vestidos se refieren a hábitos. Muchas veces cargamos y aún habiendo pasado por el altar de bronce, recibido ese perdón de Jesucristo a nuestros pecados, aún y cuando hemos pasado allí por ese lavacro y nos hemos visto reflejados a la luz de la palabra y seguimos con mismos hábitos que perjudican el testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Así que debemos librarnos de aquellos hábitos que vienen a dar un mal testimonio y que nos previenen de servir de la manera como deberíamos servir, reflejándolo a Él en todo lo que hacemos. Efesios 4 nos habla de esto y nos dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todos aquellos hábitos que no van de acuerdo a la justicia, a la rectitud delante de Dios y a la santidad deben ser erradicados de nuestras vidas. Y finalmente estos versículos 7 y 8 nos hablan de la ofrenda, de presentar una ofrenda. El levita debía presentar una ofrenda con un becerro para holocausto, es decir, esa ofrenda de consagración total al Señor, de expiación para el pecado, y también una ofrenda de cereal que habla de la perfección, de la provisión de Dios. Así que esta consagración de los levitas, de aquellos que estaban encargados de levantar el tabernáculo, de guardarlo y de trasladarlo, son instrucciones para nosotros hoy. No porque seamos levitas particularmente, sino porque sí somos portadores de la presencia de Dios, somos templo de su espíritu, portamos la presencia de Dios como si fuésemos ese tabernáculo y como si fuésemos estos levitas encargados de transportar el tabernáculo de Dios. Así que estos 4 pasos para ser lavados totalmente deben venir a representar para nosotros una guía en cuanto a lavarnos, pasarnos navaja por medio de la palabra, cambiar nuestros hábitos, lavando nuestros vestidos y presentándonos nosotros mismos como una ofrenda en sacrificio vivo, agradable y santo para el Señor. Y termina este capítulo hablando de las edades que los levitas podían servir y nos dice que es entre los 25 años y 50 años. Y podemos pensar que estas edades se refieren más que todo porque los levitas, recordemos que eran encargados de transportar este tabernáculo y el mobiliario a lo largo del desierto, y esto requería fuerza. Así que estas eran las edades en que los levitas podían estar más fortalecidos para esta precisa labor. No significaba que dejaban de trabajar del todo para el Señor. Ellos, aún teniendo más de 50 años, se les permitía asistir con varias tareas que quizás eran más livianas en el tabernáculo. De esta manera permitir que los más jóvenes fueran asumiendo este tipo de responsabilidades. Así que en cuanto a las edades, recordemos que el censo en Números 1 se incluían las personas mayores de 20 años como para formar parte de este ejército, de este pueblo, ¿verdad? Así que para ser soldado se consideraban los 20 años como la edad
de responsabilidad en que podían asumir este cargo, para ser levitas a los 25 años y luego para ser sacerdotes y ministrar dentro del tabernáculo tenía que ser mayores de 30 años. Eso lo vimos en el capítulo 4 de Números y se nos decía que era de 30 a 50 años. Así que vemos que de acuerdo a la posición, habían diferentes edades en las que se consideraban responsables. Más adelante vamos a ver en Números 14 que los que pudieron entrar a la tierra prometida fueron los que eran menores de 20 años cuando aquellos espías habían sido enviados a ver la tierra y que dijeron que no era posible conquistarla. Así que los mayores de 20 años que estuvieron allí y que todos unánimes estuvieron de acuerdo con aquellos espías que dijeron que no era posible, ellos no entraron a la tierra prometida. Solo los que tenían menos de 20 años, dándoles esa ventaja, podemos decir, que todavía no tenían una gran responsabilidad de haber dudado de la palabra de Dios, que ellos podían conquistar esa tierra, la tierra de Canaán. ¿No es asombroso este capítulo? Hay tanto por aprender, hay tanto por profundizar, hay mucho más que pudiéramos sacar. Pero cada uno de nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé revelación de su conocimiento en cada uno de estos capítulos. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos que leerlos y luego pueden escuchar el audio solo como un complemento de lo que han entendido, pero lo importante es que cada uno de nosotros crezcamos en este conocimiento del Señor y podamos maravillarnos y asombrarnos de su grandeza, de su sabiduría y podamos verdaderamente estar agradecidos de su amor y de ese plan maravilloso en el cual Él nos ha hecho partícipes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho.